Hola a todos. Hoy, coged lápiz y papel. Vamos a estrenar el primer tutorial del canal. Hace no mucho os subía un unboxing al canal en el que os mostraba este cubo, el Gear Extreme, y os decía que iba a intentar quitarme la espinita de que el resto de los Gears de mi colección había conseguido resolverlos con tutorial, y que iba a intentar esta vez resolverlo por mi cuenta. Bueno, pues felizmente tengo que contaros que lo he conseguido y qué mejor manera de celebrarlo que compartirlo con todos vosotros. El Gear Extreme, ya he descubierto cuál era la diferencia entre el Extreme y el Ultimate. Parece ser que el hecho de que tenga pegatinas en estas piececitas que haga necesario orientarlas o no es lo que marca la diferencia. Os decía, el Gear Extreme es un cubo Gear en el que una de las filas de aristas, en lugar de tener engranajes como tienen todas sus compañeras, y hacer que los giros de cara sean obligatoriamente de 180 grados, porque el giro de 90 nos deja bloqueados a la mitad, pues lo que tiene es esa fila en la que se han eliminado los engranajes y nos permite giros de 90 grados. Esto lo que va a provocar es desfases entre los engranajes entre sí que luego vamos a tener que volver a sincronizar unos con otros. Antes de empezar con el tutorial en sí, quiero explicaros dos conceptos que tenemos que tener claros en este cubo para poder entender la resolución. Por un lado es el bloque arista-engranaje. Quiero que os deis cuenta que cada uno de estos redondeles dentados van acompañados de estas dos piezas que antes mencionábamos y que forman parte de la arista. Es decir, el engranaje rojo y azul va acompañado inevitablemente de una mini arista roja y una mini arista azul. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que este bloque es siempre indivisible. Nunca vamos a poder tener este engranaje por un lado y sus aristas separadas, cada una por un lado dando vueltas por el cubo. Siempre van a ir juntos, lo podremos tener en esta posición o en cualquier otra de las posiciones que permite el propio engranaje, pero daos cuenta que siempre van a ir las dos unidas, pueden estar volteadas o pueden estar correctamente colocadas y el engranaje puede estar en cualquier posición, pero siempre van a formar parte las tres piezas de una única arista. Y el segundo concepto que quiero enseñaros es el concepto de paso. El paso es cada uno de los pasos o las distintas posiciones que puede adoptar este engranaje estando todo lo demás del cubo resuelto. Lo vamos a ver con su hermano más sencillo. Vemos que si giramos una de las capas hasta que el cubo vuelva a estar totalmente resuelto, vamos a tener el engranaje en sí, la parte interior, la dentada, en tres posiciones distintas hasta que vuelva a su posición resuelta. Es decir, vamos a girar una primera vez, partimos del estado resuelto, hasta que volvemos a tener la cara totalmente resuelta, excepto el engranaje en sí, y vemos que esta es una primera posición que puede adoptar. Si volvemos a hacerlo, vemos que esta sería la segunda posición que puede adoptar, y si volvemos a hacerlo una tercera vez, ya tenemos la posición resuelta. Es decir, el engranaje, aunque se va moviendo por todos los dientes a lo largo del cubo conforme vamos girando las caras, realmente cuando vuelve a su postura se va a mover en intervalos de dos dientes. Es decir, de manera horaria o antihoraria pasará de esta posición a esta posición y a esta posición. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de la resolución. Antes de empezar a deshacer y resolver el cubo, voy a enseñaros los tres únicos algoritmos que vamos a necesitar para poder resolverlo. El primero de ellos es la permutación tipo T de cuboides. Si estáis viendo este vídeo, entiendo que sabréis ya al menos un poquito de cubos, porque no he empezado por un cubo básico, entonces entiendo que ya estáis en este mundillo. Os dejaré la anotación por abajo, pero estoy casi seguro de que todos vosotros conocéis el algoritmo. Lo que nos va a hacer es, o al menos que nos interese, porque va a romper el resto del cubo, pero en el momento en el que lo usemos solo nos va a interesar, para intercambiar dos esquinas de la capa superior. Y el algoritmo es el siguiente: 2R, U, 2R, U', 2R, U',
D, 2R, U', 2R, U, 2R, D'. Y como podemos ver, la esquina blanca, azul ha pasado detrás y la esquina verde, blanca ha pasado delante. Se han intercambiado estas dos de la parte superior derecha. Bien, el siguiente de los algoritmos que vamos a necesitar es el que yo he llamado algoritmo corto, para diferenciarlo de otro que os voy a enseñar después, que es el algoritmo largo. Os voy a poner abajo la notación, va a consistir en alternancia de giros de R, que siempre será R2, porque lo que hemos dicho, R solo no lo permite, y de giros de U. Y un último giro en el que posicionaremos los centros que quedarán mal colocados al terminar el algoritmo. Más que aprenderlo, o sea, lo que quiero enseñaros es cómo identificar cuando termina el algoritmo, que es fijándonos en las esquinas de la capa superior. Vamos a hacerlo y lo vais a ver más claro. Vamos a alternar giros de 2R, U, hasta que las esquinas vuelvan a estar las 4 correctas. 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R. Hacemos la última U, vemos que las esquinas están ya correctas, y por último hacemos 2R dos veces para que los centros vuelvan a su lugar. 1 y 2. Y aquí lo que podemos ver es que a pesar de que haya engranajes que han cambiado de paso o que se han movido de su posición resuelta, eso nos va a dar igual. Lo que vamos a ver es que ha habido un ciclo de 3 de las aristas. Acordaos, del bloque completo, de las 2 mini aristitas con la ruedecita del engranaje. Concretamente, este de delante, el rojo-azul, se ha ido a la capa de abajo, a la parte posterior, rojo-azul. Este de abajo, posterior, verde-naranja, se ha ido a la capa superior, parte izquierda, aquí lo tenemos, y este de aquí, amarillo y rojo, se ha venido aquí delante. Es decir, este ha venido aquí, este ha venido aquí, y este ha venido aquí. En algún momento en concreto puede que nos interese hacer el algoritmo en sentido inverso. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que como tenemos los engranajes, hacer 2R no es lo mismo en este cubo que 2R', que sí lo sería en otros cubos. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo inverso, para que el ciclo fuera en sentido contrario, es decir, en ciclo horario, lo que tendríamos es que hacer 2R, 4R', y a partir de aquí, U', 2R', U', 2R', U', 2R', U', 2R', U', 2R', U', 2R'. Y lo tendríamos de vuelta el ciclo a su sitio. Y por último, el tercer algoritmo que quiero enseñaros es el que llamo algoritmo largo. Consiste en los mismos pasos exactamente que el algoritmo anterior, lo que pasa es que en lugar de terminar de hacerlo cuando las esquinas vuelven a estar en su sitio, lo que vamos a hacer es continuar. Si el otro lo hemos hecho un total de 6 veces, este lo vamos a hacer el doble, un total de 12 veces, hasta que los centros también vuelvan a estar en su sitio. Os lo enseño y vemos lo que hace. Y así además veis cuándo parar. 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, U. Aquí pararíamos en el anterior, porque ya estaríamos en posición de colocar los centros, pero continuamos. 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2R, y la última, U. Y aquí, a simple vista, lo que vemos es que, aparte de que se hayan movido algunas de las aristas que se hayan dado la vuelta, vemos que hay 3 engranajes del cubo que han cambiado de paso, concretamente en la capa superior el delantero y el derecho, y en la capa inferior el de la parte derecha. Alternar estos algoritmos los vamos a usar a lo largo del cubo, a lo largo de la resolución, perdonad, en varios momentos, y es que los vamos a usar aplicándolos una sola vez en un momento para resolver unas situaciones concretas y aplicándolos hasta 3 veces seguidas para resolver otras situaciones concretas. Entonces, ya hemos visto un poco cuáles son los algoritmos, os voy a explicar cuál va a ser el orden de resolución, y es que lo primero que vamos a hacer
es emparejar las aristas que no tienen engranajes. Posteriormente vamos a colocar en su lugar todas las esquinas del cubo. Después vamos a colocar los centros. Hasta este momento casi todo va a ser de manera intuitiva y vamos a utilizar como mucho el primero de los algoritmos, la permutación tipo T. Y posteriormente empezaremos a usar el algoritmo corto y el largo primero para colocar cada una de las aristas en su lugar, olvidándonos por completo de la orientación y del paso del engranaje. Posteriormente vamos a poner en hora todos los pasos de todos los engranajes del cubo. Y finalmente vamos a localizar aquellas aristas que estén del revés, ya con el engranaje en paso correcto, pero que hayan quedado tal que así, como esta, como la estáis viendo, que está totalmente rotada, y las vamos a poner en la orientación correcta. Y con eso tendríamos resuelto el cubo. Vamos a empezar a deshacerlo y empezamos también a resolverlo para que lo veáis sobre la marcha, que es como realmente lo vais a entender. Bien, pues aquí tenemos el cubo mezclado. Vamos a empezar por el que hemos dicho que es el primer paso, que es emparejar las aristas que no tienen engranaje. Os he preparado el caso más lejano al estado resuelto, que, bueno, este paso es totalmente intuitivo, simplemente se trata de hacer giros de 180 grados para emparejar unas con otras, y os dais cuenta de que el paso más, o sea, el caso, perdón, más lejano está a 3 giros de 180 grados. O sea, si giramos esta verde la estamos juntando con una azul, si giramos esta amarilla la estamos juntando con una blanca, entonces simplemente es esta blanca que tenemos aquí, como tiene que venir con su compañera, pues primero con un giro de 180 grados la ponemos en el otro lado del cubo y ya con un giro aquí de 180 grados estamos uniendo las dos. Y ahora, pues en el otro eje del cubo exactamente lo mismo. Este paso no tiene ninguna complicación, ¿de acuerdo? En el siguiente paso, que es colocar cada una de las esquinas, aquí sí quizá tengáis que tener un poquito más de cuidado. Ya os digo, si habéis llegado hasta aquí con las estrategias que ya conocéis, estoy casi seguro de que sabéis hacerlo. Pero al fin y al cabo lo que vamos a hacer es llevar a la capa inferior las esquinas que no nos interesen, apartarlas, preparar el hueco en el que queremos que entren y volverlas a colocar. Por ejemplo, ahora en esta capa superior tenemos dos esquinas rojas, esta, la rojo, azul, blanco, que estaría en su sitio, y esta otra que está en la capa pero que está fuera de su lugar. Entonces, para hacer una primera pareja es muy sencillo. Con un giro de 180 grados la bajamos a la capa de abajo. Como hemos girado esta capa, lo que hacemos es apartarla de aquí para preservarla y volvemos a subir. Preparamos el hueco en el que tiene que ir. Nos acordamos que la que hemos quitado es la roja, verde, blanca. Tiene que ir aquí, en el verde blanco. ¿De acuerdo? Pues preparamos este espacio en el que tiene que ir, lo bajamos, introducimos la pieza que queremos que suba y lo volvemos a subir. Veis que se nos han emparejado dos. Por el camino, sin darnos cuenta, hemos emparejado una tercera. Esto puede ser que estén arriba, que estén abajo, eso no hay ningún problema. De hecho, vamos a sacarla para que lo veamos. Lo que pasa es que, bueno, las vamos a emparejar. Entonces, para emparejar una tercera, lo que tenemos es, pues yo normalmente empiezo por la más lejana, querríamos meter la roja, amarilla, azul, la localizamos en la capa inferior y nos aseguramos, como vamos a mover esta capa de aquí, pues nos aseguremos que está a salvo en la capa contraria. Es esta la posición que queremos resolver, pues la bajamos, metemos la esquina en esa posición y la volvemos a subir. Y ahora, claro, ahora tenemos un problema en meter la última. Entonces, para emparejar la última, lo que hacemos es ponerla en ese mismo nivel, porque si la intentamos emparejar poniéndola en el nivel que no se va a tocar, vemos que cuando venimos a por ella están los colores enfrentados, no vais a poder emparejarlas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerla en el mismo nivel, de manera que cuando bajemos esta para buscar a su compañera, a esta la vamos a empujar, ¿de acuerdo? Vamos a apartarla momentáneamente, que la otra estaba aquí, y al devolver ese giro, vemos que ya están las dos juntas, ¿de acuerdo? Entonces ahora esa pareja la apartamos, bajamos la posición en la que queremos que vaya a entrar, la introducimos y lo subimos, ¿de acuerdo? Y tendríamos el nivel superior todo resuelto. Vamos al nivel inferior.
Aquí ahora mismo tenemos el... No, iba a deciros, el caso más difícil. Bueno, lo que puede pasar es que estén todas resueltas, que estén dos resueltas, como es este el caso, vamos a ponerlas en su capa para que las veáis mejor, dos resueltas y otras dos intercambiadas, y para esto ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que dijimos antes, la permutación tipo T, que nos va a intercambiar estas dos piezas. 2R, U, 2R, U', 2R, U', D, 2R, U', 2R, U, 2R, devolvemos D', y ya la tendríamos intercambiada. Os he preparado aquí el posible caso más difícil que podríais encontraros, y es que en lugar de aplicar una sola vez la permutación tipo T, tendríais que aplicarla dos veces. Vemos que no hay ninguna esquina resuelta, pero que están posicionadas de manera que realmente verde y verde en el momento en el que se den la vuelta estarían bien colocadas, y azul en el momento en el que se den la vuelta estarían bien colocadas. Pero es que si lo vemos desde este punto de vista, amarillo con amarillo cuando se den la vuelta van a estar bien, y blanco con blanco cuando se den la vuelta van a estar bien. Entonces realmente podéis orientar y coger el cubo por donde queráis. Vamos a aplicar una primera permutación tipo T, dos de ellas se arreglarán, y después aplicaremos una segunda en las otras dos para que también se intercambien y se arreglen. Lo vemos. Y tenemos dos de ellas arregladas, las otras dos desacopladas, vamos a ponerlas en su capa, que sí parece que se ve un poquito mejor, y arreglamos las otras dos. Devolvemos la D, y estaríamos ya en posición de decir que tenemos todo el anillo central y las 8 esquinas del cubo resueltas. El siguiente paso que habíamos dicho que tendríamos que hacer sería colocar los centros en su lugar. Esto también es totalmente intuitivo, con giros de 180 grados dos veces. No vamos a romper ni esquinas ni aristas, y los centros van a ir rotando para entrar en su posición. Además, estamos en una posición muy cercana a la resuelta, como mucho a dos giros de dos veces 180 grados para colocarlos. Por ejemplo, aquí vemos que en la cara que sería el azul tenemos el centro verde. Eso significa que en la cara verde vamos a tener su opuesto, el azul. No cabe ninguna otra configuración, entonces simplemente es 2R, 2R, y ya tenemos el centro en su sitio, y el posterior también. ¿Qué nos queda? Las caras laterales. Amarillo está con el centro blanco, que es el opuesto. Y aquí todo lo contrario. La cara blanca está con el centro amarillo. Lo mismo, 2R, 2R, y automáticamente se nos arreglan, y además el superior y el inferior también se nos arreglan. No cabe ninguna otra posición. Esto es tan sencillo como esto. Bien, pues en este punto ya vamos a acudir al algoritmo corto para empezar a ciclar los bloques de aristas y engranaje y colocarlos en su lugar. Habíamos dicho que nuestro ciclo involucraba a estas dos en la capa de arriba y a esta tercera en la capa de abajo. Entonces lo que yo hago es, primero en la capa de abajo, colocar 3 de los engranajes y dejarme solo uno sin resolver como comodín, y con ese uno jugar para resolver los 4 de la capa de arriba, y al resolver los 3 últimos, pues ya hacer un ciclo y que entre también el que nos falta por resolver de la capa de abajo. Vamos a verlo, que siempre es más sencillo. Por ejemplo, la capa de abajo, que es la roja, ¿qué tenemos aquí? En la capa superior tenemos un rojo-verde. Como sabemos que el algoritmo lo va a mandar a la capa inferior, a la parte de atrás, pues el rojo-verde, lo colocamos en esa parte de atrás. Y aplicamos para que esta arista vaya a parar a su lugar. No nos importa ni lo que vaya a entrar aquí, ni lo que vaya a salir de aquí, no importa. Decíamos que era 2R, U 6 veces, o, si no queréis contar, hasta que veamos que las esquinas vuelven a estar resueltas, aplicamos la última U, no se os olvide, y con 2 veces 2R arreglamos los centros. Ya tenemos nuestra arista en su lugar. Nos da igual que esté el engranaje bien o mal, o que estén las aristas desorientadas. Nos da absolutamente lo mismo, ¿de acuerdo? La siguiente, roja-azul. Pues el espacio rojo-azul vamos a prepararlo detrás y lo volvemos a aplicar. 2R, U 6 veces. O hasta que veáis que las esquinas vuelven a estar resueltas, no nos olvidamos de la última U, y 2 veces. 2R para arreglar los centros. Ya tenemos la arista en su lugar. Otra roja que tenemos para jugar con ella.
la amarillo-rojo. Si no estuviera aquí delante, podéis jugar con esta capa para posicionarla como necesitéis, ¿de acuerdo? Amarillo-rojo. El espacio amarillo-rojo es este, lo vamos a poner detrás y vamos a aplicarlo de nuevo. 2R, U, hasta que las esquinas estén resueltas. Hacemos la última U y 4R para resolver los centros. Bien, capa inferior. 1, 2 y 3 bien colocadas. Nos queda una cuarta, que es la que vamos a utilizar para jugar con ella. Pues la vamos a poner detrás y a partir de ahí vamos a empezar a ciclarlas de aquí arriba. Por ejemplo, tenemos una que está bien resuelta. Aquí tenemos la amarilla naranja, que tiene que venir aquí delante, por ejemplo. Bien, pues esta va a salir disparada para abajo, que nos da igual, esta va a subir arriba, que también nos da igual, pero vamos a colocar esta primero para que luego solamente nos queden 2 y una 3, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá. Os repito, 2R, U, hasta que veáis que las esquinas están resueltas, no olvidéis la última U, y 2 veces 2R. Ya se nos ha colocado, hemos estropeado esta y hemos estropeado la de abajo, nos da igual. Como ya tenemos dos bien, colocamos estas dos, y ya simplemente nos quedan 3 mal. Esta que tiene que ir delante, esta que tiene que ir aquí y esta que tiene que ir aquí. Nos permite utilizar el ciclo en sentido contrario. Pues vamos a hacerlo así, lo podríais hacer 2 veces, si queréis no liaros para no aprenderos los algoritmos contrarios o inversos, pero bueno, vamos a practicarlo. Hemos dicho que era 4R', U', 2R', hasta que las esquinas vuelvan a estar resueltas. Aquí lo vais a ver más claro en el contrario, porque cuando terminéis es cuando está el cubo hecho. ¿Bien? Y aquí tenemos ya todas y cada una de las aristas del cubo metidas en su posición. Nos da igual la orientación del engranaje, nos da igual la orientación de la arista en sí, pero están cada una en su posición. Vamos a pasar al siguiente paso, que es poner en hora cada uno de los pasos de los engranajes. Habíamos dicho que el algoritmo largo lo que nos hacía era girar estas dos de la capa superior con esta de la capa inferior. El giro es antihorario. Si hacemos la R horaria, el giro de los engranajes va a ser antihorario. También podemos hacer, como hemos dicho antes, el algoritmo contrario. Yo opto siempre por preferir la repetición a hacer algoritmos en espejo para no, o algoritmos inversos, mejor dicho, para no liarme. Si os atrevéis, no hay ningún problema. Cosas que tenemos en cuenta. Ahora mismo tenemos una posición de cubo en la que, bien, si lo hacemos así, para arreglar esta y esta, estamos fastidiando otra, o si lo cogemos desde abajo, cuando arreglemos estas dos, con una de abajo, se nos va a quedar otra suelta. La cosa es que busquéis una configuración más o menos en las que decidáis ir arreglando. Yo lo que hago es siempre intentar ir arreglando la que tenemos aquí delante. Entonces, vamos a ponernos una mal delante, una mal abajo a la derecha, y nos va a dar un poco igual como esté la de la derecha en la parte superior. Vamos a aplicar el algoritmo largo. 2R, U, hasta que el cubo vuelve a estar resuelto, incluido el centro. Es el doble de movimientos que el anterior, son 12 veces. Hasta aquí, y no se nos olvida la última U. Hemos arreglado este. Este engranaje de aquí abajo no se ha visto arreglado porque está a un paso de distancia y hemos estropeado este. Entonces, ahora mismo tenemos dos engranajes para jugar con ellos y resolver el que tenemos debajo. Vamos a volverlo a hacer. 2R, U, hasta que se resuelve la capa completa, incluido el centro. ¿Veis lo que os decía? Realmente interesaba más hacerlo en el sentido contrario, lo que pasa es que al final, bueno, eso a mí me acaba liando. Debería enseñároslo para que estuviera completo, pero se me da bastante mal. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Se ha arreglado el de abajo, que estaba a un paso de distancia de la posición resuelta, pero estos dos siguen sin resolverse. Tenemos todavía uno abajo que estaba pendiente de resolver. Entonces vamos a ponerlo en esa posición y vamos a volverlo a aplicar para ver si esos tres engranajes se nos ponen todos ellos en hora. Y como veis, al final el cubo tiene memoria y la conjunción que hagáis, ¿vale? Simplemente se trata un poquito de estrategia, la conjunción que hagáis, y resolviendo los dos de la capa de arriba
con el de la capa de abajo, al final os va a acabar dando siempre una posición resoluble. Tendréis que ir rompiendo algunos que parece que estaban hechos, pero eso no os tiene que dar ningún miedo. Hay dos situaciones extrañas que quiero explicaros. Y para ello voy a traer nuevamente, las voy a generar y voy a traeros nuevamente a su hermano pequeño. Me dejáis un segundo y vuelvo con vosotros. Bien, esta es una de las situaciones extrañas que quería enseñaros. Tenemos en todo el cubo solamente uno de los engranajes fuera de hora. Si el algoritmo que estamos viendo nos gira 3 de los engranajes, ¿cómo podemos resolver solamente uno? Podríamos tender a pensar que si le damos la vuelta completa al cubo, al final se acabaría resolviendo porque el de abajo lo iríamos moviendo, pero ya os digo que no funciona. Entonces, cuando lleguéis a esta situación, antes de volveros locos, pensad en lo siguiente, y aquí es cuando quiero que entendáis esto con este otro cubo. En esta posición, al final, lo que veíamos antes de los engranajes que tienen 3 estados, es que si volvemos al estado resuelto haciendo giros de R, tendremos 4 engranajes que están mal y que realmente están conectados con el estado resuelto a un determinado número de giros de la capa R. ¿Qué es lo que significa esto? Como estamos resolviendo el cubo, estamos poniendo en hora los engranajes, sin saber realmente, este sería un estado, este sería el otro, y este sería el otro, son los 3 posibles estados. Como están todos liados y no sabemos en qué estado realmente nos encontramos, pero el cubo sí lo sabe, por más vueltas que le demos, si no hacemos uno de estos arreglos, no vamos a conectar con el estado resuelto. Entonces realmente lo que ocurre es que, aunque creamos que hemos resuelto todas estas, realmente no estamos ahí, sino que deberíamos estar aquí y que nos quedan por resolver todavía todos estos engranajes. ¿Cómo vamos a saber exactamente en cuál de los 3 estados estamos? Pues vamos a observar el engranaje que no podemos resolver. Ahí enfocamos. Y vamos a darnos cuenta de qué tipo de giro necesita. Puede estar a un paso horario o a un paso antihorario. Si os dais cuenta, si lo girásemos en sentido horario, ¿veis? Tiene que quedar con el rojo arriba y el azul abajo. Pues si lo giramos de manera horaria, es cuando realmente va a llegar a su posición. Bueno, pues si el giro que requiere, lo que vamos a hacer es colocárnoslo en la capa derecha arriba, y si el giro que requiere es horario, vamos a dar vueltas contrarias, es decir, antihorarias, de R, hasta volver a resolver todo el cubo, centros y esquinas y aristas, y que se nos fastidien los otros engranajes. Si el giro que requiriese fuera antihorario, los giros de R los daríamos horarios, ¿de acuerdo? Y ahora, con el algoritmo que conocemos, vamos a volver a arreglar esta situación. Tenemos aquí 2 mal, otra que vamos a colocarnos aquí debajo a la derecha, y que vamos a aplicar 2RU hasta que se resuelva las caras completas, incluido los centros. Ahí lo veis, se nos ha resuelto uno abajo, nos quedan 2 arriba y otro abajo, la traemos a la posición que se va a ver afectada, aplicamos, bien, y ahora ya sí, como nos pasó antes, teníamos todos resueltos. Existe una tercera posibilidad que quiero que tengáis en cuenta, y es que al fin y al cabo son 2 ejes con engranajes los que tenemos en el cubo, igual que esto puede pasarnos una vez así, nos puede pasar por este otro eje también una vez así. Estaríamos en una situación en la que no vamos a conseguir resolverlo, pero en esta posición, en lugar de quedarnos uno sin poder orientar, se nos van a quedar 2. Cada vez que intentemos arreglar uno de esos 2, nos va a fastidiar otro. Entonces, realmente, analizando el cubo, podemos saber qué giro necesita cada una de las capas. Pero yo os recomiendo, que ya es bastante complejo el cubo como para que nos hagamos líos, entonces lo que os recomiendo es que empecéis haciendo giros de R hasta que volváis a la situación resuelta y giréis 4 de los engranajes, empecéis a resolver desde ahí, y puede pasar 2 cosas: que ya consigáis llegar al estado resuelto, o que lleguéis al estado en el que solo se os queda uno de los engranajes, y ya sabéis cómo solucionarlo. Entonces, si se os quedan 2, simplemente
coged el... Vamos a verlo. Si se os quedan dos engranajes que no conseguís colocar, coged cualquiera de las capas que queráis, le dais vueltas de R en el sentido que queráis también, hasta que volváis a esta posición resuelta, pero con los 4 engranajes del anillo que están fuera de hora, y a partir de ahí volvéis a colocarlos todos ellos en su posición correcta, o sea, en su orientación correcta, y ya os digo, estará conectado de manera que o llegaréis a la situación resuelta, o llegaréis a la situación en la que solamente os quedará uno, y podréis resolverlo con este algoritmo que estamos viendo. Bien, y ya vamos a enfrentarnos al último paso para resolver el cubo, que será lo que os decía de orientar estas mini aristas que forman parte de la arista completa y que muchas de ellas pues nos las vamos a encontrar, veis, que están pues dadas la vuelta. Es una situación similar a si en el 3×3 tuviéramos una de las aristas volteadas. Esto no es posible, hay otra por aquí, una intrusa haciéndonos posible enseñaros esta situación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aplicar los dos algoritmos que ya conocemos, pero en lugar de aplicarlos una única vez, si se trata de un ciclo de 3, es decir, el algoritmo largo lo que hacía era darle la vuelta a estos 3 engranajes. Si lo aplicamos una vez, cambian un paso. Si lo aplicamos 2 veces, cambian un segundo paso. Si lo aplicamos 3 veces, vuelven al estado resuelto. Durante toda la resolución del cubo ya han estado toqueteando la posición de las aristas, solamente no le hemos hecho caso porque en ese momento pues no nos interesaba. Ahora es cuando vamos a aplicarlos de 3 en 3 para que no nos toque nada de lo que ya hemos arreglado, pero sabiendo qué es lo que hace cada uno. ¿Y qué es lo que hace cada uno? Os lo explico. Creo que lo más ilustrativo es que os lo explique por separado cada uno de ellos y luego os saldrán situaciones mixtas que tendréis que utilizar pues un poquito la estrategia para llegar a las situaciones que conocéis. El algoritmo corto, el que nos ciclaba esta y esta, lo que nos va a hacer es darle la vuelta a 4 de las aristas del cubo. ¿Cuáles son esas 4? Pues son, en la capa superior, son justo las 3 que veis, la trasera, la izquierda y la delantera, y en la capa inferior va a ser únicamente la trasera, la que se nos quede rotada. Este con el algoritmo corto. Con el algoritmo largo serán también 4 las aristas que se nos giren, pero serán unas 4 distintas. En la capa superior serán la trasera y la izquierda, y en la capa inferior enfrentadas la delantera con la trasera. Vamos a verlo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí que tenemos 3, sabemos que estas 3 se cambian con el algoritmo corto, y además nos van a fastidiar una de la parte de abajo. Bueno, pues lo que podemos hacer, vamos a verlo por ejemplo con estrategia, es si estas 3 se van a arreglar, y aquí tenemos 4, pues podemos fastidiar esta última, poniéndola en la capa de atrás, hemos dicho que eran estas 3, y la de atrás. Y vamos a aplicarlo 3 veces. El algoritmo corto era RU hasta que las esquinas de la capa superior estaban resueltas, una última U, 4R para arreglar los centros, y lo encadenamos con otra vez. U, 4R para arreglar los centros, y lo encadenamos con una tercera vez. La última U que no se nos olvide, 4. Todos los engranajes están en su sitio, teníamos estos 3 volteados que están en su posición, y este que estaba bien, que lo habíamos puesto ahí a propósito, pues ya está resuelto, ¿de acuerdo? Esto vamos a ponerlo bien. Ese es lo que hace el algoritmo corto. Entonces, ahora, pues por ejemplo, ya os digo, esto es cuestión de estrategia, tenemos que buscar una situación conocida. Lo que vamos a hacer ahora, como el algoritmo largo, lo que hace es voltear estas 2. Y aquí voltear 2 enfrentadas, pues por ejemplo, lo vamos a hacer 2 veces. En la primera vez vamos a fastidiar 2 y arreglar 2, y nos quedarán otras 2 que las arreglaremos cuando arreglemos las 2 que habíamos fastidiado arriba. Si lo vemos es más claro que explicarlo. Vamos a hacer el algoritmo largo 3 veces seguidas. Nos rotaba estos 3 engranajes, pero como son 3 pasos, no vamos a notar la diferencia. RU,
hasta que quede el cubo totalmente resuelto. No solamente las esquinas, sino también los centros y las aristas. Hasta aquí, esta sería la primera vez. Nos ha fastidiado 3. Continuamos. Esta sería la segunda vez. Seguimos teniendo 3 estropeadas. Y en esta tercera vez las arreglamos y además afectamos a la orientación de las aristas, que era nuestro objetivo. Hemos dicho que estas dos que estaban bien, pues las hemos estropeado, y estas dos que estaban mal, las hemos arreglado. Entonces, pues si sabemos que estas dos se van a cambiar de orientación, vamos a poner estas que tenemos mal, se van a arreglar si lo volvemos a aplicar, y se van a arreglar estas dos que hemos estropeado a propósito para poder terminarlo. Vamos a hacerlo. Esta sería la primera vez. Esta sería la segunda. Me pasó. Y esta sería la tercera. Y como podéis ver, esas dos que teníamos mal están arregladas, y las dos que habíamos puesto en posición enfrentada abajo también están arregladas. Hay muchas posibilidades en este último paso. Al final de lo que se trata es de que penséis un poquito, utilicéis la lógica y la estrategia para colocar en cada lugar las que vosotros consideréis que os van a llevar al final a una posición resoluble, y no hay ningún caso raro que se os pueda presentar en el que al final os quede solamente una que no podáis intercambiar, o dos que se queden sueltas que no haya manera de arreglarlas. Al final, ya os digo, os va a tocar romper algunas que aparentemente están hechas y volverlas a arreglar en una segunda vuelta, ¿de acuerdo? Bien, y hasta aquí este intento de primer tutorial en el canal. Yo siempre suelo preferir los algoritmos sencillos, o quizás repetitivos, a pesar de que sean largos, siempre y cuando sepa lo que hacen. Suelo huir de algoritmos a lo mejor más engorrosos, que son más efectivos realmente, pero no sé lo que está sucediendo con el cubo, o mi lógica no me permite, solamente tengo que llegar a memorizarlos. Eso a la larga se me acaba olvidando, y para mí no es lo más efectivo. Entonces estoy muy contento de haber podido resolver el cubo por mi cuenta. Lo tenía por un cubo bastante difícil, es verdad que no es tan trivial como pudiera ser su hermano pequeño. Al final, la resolución, bueno, queda larga, pero a mí se me hace entretenida porque, a pesar de tener pues esos algoritmos repetitivos, sí que tiene esas pequeñas dosis de estrategia, de colocar las cosas en el sitio que necesitamos o que queremos para poder resolverlo. Y bueno, se aceptan todo tipo de sugerencias, de comentarios o de críticas constructivas, cualquier cosa que hayáis visto a lo largo de la resolución, que pueda optimizar el método, o que estemos haciendo algún giro de más que yo no me esté dando cuenta y que podamos suprimirlo, pues todo eso se agradece. Si a alguno de vosotros estáis buscando un tutorial para este cubo porque lo tenéis atravesado, dais con este tutorial en concreto por casualidad y os sirve para resolverlo, pues dejádmelo en los comentarios, que me voy a sentir, pues oye, muy contento de haber podido poner mi granito de arena a la resolución de estos cubos con engranajes que a mí personalmente, pues en apariencia y en funcionamiento, me hipnotizan. Y bueno, si además uno puede resolverlo por su cuenta, pues mucha más satisfacción. Sin más, espero que os haya gustado y os emplazo para el siguiente vídeo, si así lo queréis. ¡Hasta el próximo!